Más y Más Podcast. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de Supermercados Más y Más que nace con motivo de la celebración de nuestros 90 años contigo. Aquí encontrarás diferentes temáticas como sostenibilidad, salud en todas sus vertientes, así como realidades de nuestros productos kilómetro cero contadas por sus protagonistas. Hola, soy Carmen Ordiz y en este episodio de Queremos Ayudarte contamos con una persona que ya nos ha ayudado en más de una ocasión. Hablo de Sheila Leal, es psicóloga. Habita en Oviedo, pero es de Cudillero y además una asidua a nuestro espacio 360 físico y también por aquí ya ha estado en la temporada pasada. Gracias, Sheila, por tu tiempo y por tu conocimiento. Muchísimas gracias, Carmen, a ti, a vosotros, por invitarme una vez más y por contar conmigo. Pues en este capítulo, en este episodio de Queremos Ayudarte, queremos ayudar a esos papás, a esos tíos, a esas abuelas que a veces se encuentran bueno, a veces no, nos encontramos todos en una situación tan compleja como es la educación de los pequeños, ¿no? Uh-huh. Y hablando fuera de micro, una de las temáticas que nos interesaba mucho para esta temporada era la gestión de la frustración. La frustración, bueno, primero quizás definir qué es la frustración como sentimiento o como, no sé si es un sentimiento o una sensación, siempre me entra la duda ahí de las palabras, pero la frustración en los pequeñines que a veces nos cuesta tanto gestionar a los adultos. Uh-huh. Bueno, pues la frustración no es otra cosa que una respuesta, ¿no?, emocional, ¿vale? A una serie de acontecimientos, en este caso, sobre todo acontecimientos relacionados con el ¿no? Acontecimientos que están relacionados con algo que yo no quiero como niño, ¿vale? Estoy hablando como niño, aunque la frustración también existe en adultos, como no, que yo no quiero que ocurra, ¿no? O que no me apetece sentir, que no me apetece percibir o ver, ¿no? La frustración no es otra cosa que el no. ¿No? El quiero que pase algo y no pasa, el quiero que me den algo y no me lo dan. Eso es la frustración. Y en una situación o en una época en la que tenemos tantos estímulos, porque se oye con mucha frecuencia, es que los niños ahora no se aburren, no tienen tolerancia al aburrimiento, que no deja de ser otra sensación de frustración. Quiero absoluta. Algo y no lo tengo. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, más o menos somos de la quinta, había momentos en los que no eras capaz de aburrirte porque te divertías con una chapa, te divertías yendo a tocar las narices a tu hermano, lo que fuera. No había tantos estímulos quizás empezaban las videoconsolas, pero era algo ocasional. Uh-huh. Hoy en día, quien más quien menos ve a un niño con un iPad o con una tablet, tenemos 890.000 juegos. Uh-huh. Una cosa que choca mucho y que creo que con otra invitada, con Lucía Vigil, que hablábamos del vínculo afectivo, hablamos de la sobreestimulación que tienen ahora los niños, ¿no? Cuando éramos pequeños teníamos ese catálogo de juguetes y había mucho menos, sabíamos los juguetes. Hoy en día hay tantos como de dibujitos animados, ¿no? Hoy en día hay tantos que es complejo tolerar, digamos, toda esa sobreestimulación. ¿Influye esa sobreestimulación que tenemos en los niños en su frustración? Bueno, desde luego, ¿no? A ver, nosotros los psicólogos lo que siempre pautamos por línea general es que esa tendencia que existe ahora a el niño está llorando, el niño no me deja comer. Bueno, yo hablo de esto porque es lo que se ve, ¿no? Tú vas a un restaurante y lo más común es de repente ver al niño o al bebé con la pantalla mientras sus padres comen, ¿vale? Yo siempre digo que tampoco hay que demonizarlas, ¿eh? Ojo, a ver, el tema de las pantallas sería otro tema a tratar, ¿no? Pero sí que es cierto que no se puede utilizar nunca, y cuando digo nunca es nunca para gestionar una rabieta. No se debería de utilizar nunca tampoco en una situación en la que vemos al niño sobrepasado. Oye, vamos a ver si este peque se calla o a ver si se tranquiliza poniéndole unos dibujillos o poniéndole un poco una canción o una peli que le guste. No, el niño tiene que aprender a gestionar esas emociones, el niño tiene que aprender a gestionar el aburrimiento. Es sanísimo que un niño se aburra, porque del aburrimiento surge la creatividad, ¿no? Del aburrimiento surge ese ¿qué puedo hacer para matar este tiempo? Y si no los enseñamos desde que son chiquitinos, y me atrevo a decir desde que son bebés, no van a aprender a hacerlo. Entonces ahí es cuando va a aparecer la demanda continua de mamá, de mamá, ayúdame, mamá, haz, papá, ven, papá, profe, quiero decir, con quien el niño se encuentre, abuela, tío, y luego al final lo único que conseguimos es precisamente que el niño no sepa
o interiorice que él solo no sabe gestionar esas emociones o que no sabe gestionar esas situaciones o esos problemas al final también, porque para el niño rabiado, ¿no? Es un problema no saber gestionar esa situación. Claro, y en ese caso seguramente a más de un oyente le surge una duda, que es ¿y qué hago? Porque claro, muchas veces lo dijiste y apuntaste muy bien, es por evitar el aburrimiento del adulto. O sea, con aburrimiento entiendo que no me ponga la cabeza loca porque está gritando en un restaurante, que me deje prepararme para ir a trabajar porque no está desayunando y no está cumpliendo con este ritmo frenético que llevamos. ¿Cómo debe reaccionar, ahora que ya sabemos que no se debería de hacer? Porque al final no deja de ser un efecto como los perros de Pavlov. Yo sé que si lloro, consigo la tablet. Entonces no deja de ser un poco ¿cómo se dice? Una negociación, sí. Sí, a ver, yo vuelvo, ¿vale? A decir, no es nunca puedo... Yo siempre digo, ya sabéis que mi lema es, bueno, ya sabes porque lo hemos hablado más veces, Carmen, que mi lema es entre Pepín y Pepón está Pepe. Quiero decir, no es nunca jamás tablet ni voy a utilizarla para todo, ¿vale? Tiene que haber un término medio. Entonces, en el momento en el que el niño tiene una perreta, ¿no? O en el momento en el que el niño se sobrepasa un poco, hay perretas y etapas vitales, ¿vale? Sabemos que la etapa de los 2 años es la etapa de las perretas es en la que se encuentra el mío. Es la etapa de las perretas por antonomasia, ¿no? O sea, sabemos que ahí es cuando surge esa emoción de la frustración, ¿vale? Entonces, hay formas y formas, depende un poco de la parentalidad y de la personalidad de cada papá, ¿vale? Y de cada niño. Pero bueno, hay formas, o bien agacharse, agacharse. Si está sentado el niño, pues acercarme al niño, acompañarle, abrazarle y explicarle. Depende también de la edad del niño. Habrá otro tipo de perretas que haya que ignorar un poco, ¿vale? Depende un poco de la situación, depende un poco de todo, porque cada persona, cada familia y cada niño gestiona las emociones de una forma, pero lo habitual y lo coherente, ¿no? O lo que sería correcto sería que el niño no consiguiese aquello que quiere conseguir por el mero hecho de tener esa perreta, ¿vale? Y tratabas una época que es interesante, que es esa que denominan en ocasiones adolescencia, ¿no? Ese momento en el que los niños, igual que hay otra época del por qué, llega la época de las perretas. Yo en casa siempre decían que era un ángel y de repente era tremendo, o sea, pasaba del todo a la nada en cuestión de segundos. ¿Por qué se produce? Decías que es porque empezamos a descubrir esta respuesta, ¿no? ¿Cómo se explica a nivel profesional este momento? Bueno, a ver, a lo largo del desarrollo del bebé y del niño van apareciendo, dependiendo de la etapa, diferentes emociones, diferentes... diferentes, al final se va desarrollando el cerebro, ¿no? Entonces, en los 2 años es cuando aparece esa emoción de la frustración, del enfado, del niño no sabe... los terribles 2 los llamamos nosotros. El niño no sabe gestionar y su forma de expresarse, ¿no? Es a través del llanto, de me tiro al suelo, de me cachis en la mar, ¿qué pasa aquí? Que no estoy consiguiendo lo que quiero, ¿no? Antes, pues tú fíjate, es esa transición de pasar a ser un bebé a pasar a ser un niño. Y cuando eres bebé lloras porque tienes hambre, porque tienes sed, porque tienes sueño, y el adulto, como es lógico, te da lo que quieres. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los 2 años pasas a ser un niño y el adulto deja de... A ver, no al 100%, evidentemente, seguimos dándole al niño las necesidades primarias y lo que necesita, pero sí que es cierto que es ahí donde tenemos que aprender a establecer esos límites, ¿no? Y aparecen esos límites que al niño no le gustan nada, entonces lo exterioriza. Ante estas situaciones sí que tengo que puntualizar, súper importante que el niño no se salga con la suya. Y cuando digo no se salga con la suya me refiero a... voy a poner un ejemplo tonto, ¿vale? Quiero comerme esta galleta, pero yo como madre no quiero darle esta galleta porque quiero que coma fruta. Bueno, pues mira, no, hay fruta. Y se pueden poner muy mal, de tirarse al suelo y todo, pero... ponerse morados. Bueno, golpes y todo. Es muy importante que el niño entienda que dónde están los límites, ¿no? Y que los límites los pongo yo como adulto. El niño tiene que entender que de su conducta surge una consecuencia. Si el niño interioriza que de esa conducta va a surgir una consecuencia de consigo lo que quiero, estamos perdidos.
porque va a repetirlo. Y sí que es cierto que hay que tener mucha paciencia porque en esta etapa son muy habituales las perretas, pero de verdad se reconduce, el niño al final interioriza que eso no le lleva a ningún sitio. Hay que saber gestionarlo, como digo, ¿no? Hay que poner esos límites y que los límites estén claros. No le hacemos daño al niño por dejarle llorar un ratito. No. Es que esa es una pregunta también porque se sufre mucho porque nadie nace con el carné de padre, ¿no? Es algo como tan complejo, debería de haber un cursillo, igual que la prematrimonial, casi un cursillo, pero con examen previo a la maternidad, a la paternidad. En el caso de que nos encontramos en esa situación, ¿hasta qué punto tirar de la cuerda? Pues claro, hay que tener, bien decías, mucha paciencia. Y creo que los adultos hoy en día tampoco tenemos mucha paciencia. O sea, la paciencia es un bien escaso en general en la sociedad y claro, un niño de 2 años, peor, ¿no? Fíjate, no tenemos tiempo, ¿cómo vamos a tener paciencia? Ese es el tema, el mal común que encuentro en muchas entrevistas que hacemos aquí desde Queremos Ayudarte es el tiempo. Que claro, los niños llevan otros ritmos y en ocasiones queremos que desayunen al mismo tiempo que desayunaste un café y una galleta, un niño de 2 años que está, ay, mira, un juguete, no sé cuántos, están abstraídos porque están descubriendo el mundo, ¿no? Que también en parte, por no decir mucha parte, es de los adultos. Totalmente, totalmente. A ver, yo siempre digo, y esto siempre lo digo en consulta también, porque echarnos la culpa a los padres de todo tampoco es correcto, ¿no? El niño al final, el niño y las personas nos desenvolvemos en un medio, no depende única y exclusivamente de nosotros los padres, va a depender también de sus iguales, él va a relacionarse también con otros familiares, va a relacionarse también pues en el cole, con sus profesores, ¿no? Sí que es cierto que mucho depende de nosotros, pero no todo, hay factores que no vamos a poder controlar. Me decías antes hasta qué punto aguantar, entre comillas, ¿no? O tensar la cuerda en esa perreta. Es que la cuerda hay que tensarla, quiero decir. El niño tiene que tener claro que no puede conseguir aquello que quiere por el mero hecho de estar formando la perreta o el espectáculo, quiero decir. Yo lo que utilizo mucho con los niños y lo que suele venir bien es la negociación, ¿vale? Vuelvo un poco al ejemplo de la galleta porque me parece sencillo de entender. Él quiere una galleta, pero yo le quiero dar fruta. Bueno, pues lo que puedo hacer es otorgarle un poco de poder al niño y decirle, venga, vamos a ver qué fruta te apetece más, esta o esta. Y así de ese modo puedo canalizar, pues bueno, el que el niño sienta que también tiene poder de decisión. Otra cosa que podemos hacer es entretenerle, simplemente. Oye, mira, es que estamos en casa, me la está liando por la galleta. Oye, ¿qué te parece si vamos al parque? Que sé que es algo que le gusta, ¿no? Y así reconduzco y evito a lo mejor que deje de llorar si es lo que... Porque al final también como padres nos duele verles llorar. Claro. Entonces, nos duele y nos desespera en ocasiones. Yo no soy madre, pero cuando veo a los niños a veces como monstruos, porque somos capaces de ponerlos como monstruos con otros pequeños, y después es que se va a ahogar. O sea, hay ocasiones en las que dices, se va a ahogar. Sí. Que no se ahogan, pero bueno. Pero sí. Sí, y he llegado a ver a niños provocarse, o sea, esta es una situación que a mí me chocó porque era un niño súper pequeño, o sea, te hablo de un niño de 2 años y poco, que se hacía como que se atragantaba porque sabía que la madre tenía fobia de que se atragantase. Y yo ahí me di cuenta de la inteligencia del ser humano desde pequeño, porque dije, es imposible que lo esté haciendo aposta. Efectivamente, lo estaba haciendo aposta. Estaba haciendo, como no quería comer lo que le estaban poniendo, estaba haciendo, fingiendo que se estaba atragantando. Y digo, bueno, premio Oscar. Y no sé hasta qué punto eres bebé y hasta qué punto eres niño, pero para mí era un bebé todavía. Sí, claro. Y dices, madre mía. Sí, claro, tú piensas que al final son conductas aprendidas, es que el cerebro humano está en constante aprendizaje y las conexiones neuronales no son otra cosa que aprendizaje. Entonces, si yo indirectamente le enseño a un niño que haciendo X cosa consigue X cosa, lo va a interiorizar. Y como pasa en todas las etapas de la vida, que a los psicólogos, a excepción de la gente que los defiende a ultranza, como puede ser mi caso, se les tiene como todavía un poco en, psicólogo, fuera, lejos, ¿no? Mucha gente que, gracias a Dios, en esta década en la que nos encontramos, cada vez hay más cercanía hacia el mundo de la psicología y la gente ya no lo ve como algo raro. Pero, ¿en qué momento es... porque claro, seguramente más de un oyente estará en ese momento en el que el niño está en los terribles 2, en la adolescencia, como lo queramos llamar. ¿En qué momento hay que recurrir a un profesional porque la historia o el momento se te va? No eres capaz de gestionarlo. En el momento en el que tú sientas, como adulto, que se te va de las manos. En el momento en el que tú sientas que no puedes más. En el momento en el que, por lo que sea, tú percibas que tú solo o tú con tu pareja
o que el núcleo familiar no puede con ello. ¿Y puede ser que en ocasiones esto sea derivado a que el papá o la mamá en ese momento dado no esté bien psicológicamente y eso derive en que el niño tenga una mala conducta? Mira, Carmen, nosotros como profesionales, bueno, tú ya sabes que con niños tan chiquititos no trabajo, nosotros trabajamos a partir de los 5 o 6 años, pero siempre en niños pequeños siempre se trabaja con los padres, siempre. Es decir, tú viene un niño a consulta de 3, 4 años y no vas a poder enseñarle gran cosa. Sí, aprender a gestionar determinadas situaciones, a gestionar determinadas frustraciones, sí, pero el grosso del trabajo, la parte fuerte y la parte importante es con los padres, con los convivientes, con la gente que le está educando. Imagínate que pasan muchas familias, entra una tercera parte, ¿no? Que pueden ser abuelos, tíos, pues también es importante trabajar con ellos. Es muy importante mantener las normas en todos los núcleos o en todos los sitios en los que el bebé / niño se desarrolle. Ahí entramos en un horizonte, que es el de muchas veces las abuelas, ¿no? Las abuelas que todo que sí, y yo entiendo que ya no educan, sino que malcrían muchas veces, o sea, el dicho es por algo, pero ahora muchas abuelas ejercen de padres, porque no tenemos tiempo y ejercen de cuidado. O sea, no es algo puntual, sino que están en la educación presentes todos los días, ¿no? Entonces, se juntan varios factores, ¿no? Que hay un sí continuo, hacemos lo que queremos con la abuela, pero al mismo tiempo la abuela es nuestra principal fuente de educación. ¿Eso cómo se lleva, digamos, en la etapa adulta? Sea la abuela, sea la tía, sea quien sea. No vamos a echar la culpa a las abuelas. Eso. O sea, las mamás, los papás, que decimos a todo que sí porque creemos que estamos haciendo más felices al niño o la vida más fácil, porque muchas veces también se lee que los adultos hoy en día tenemos mucho miedo a que los niños sufran. Y es necesario. O sea, hay cosas que, como decíamos fuera de micro, la vida te va poniendo trocitos de piedra en el camino y tú tienes que aprender a tropezarte y a curarte la herida o a esquivarlos, ¿no? Hay cosas que se pueden esquivar y cosas que no. En el momento en el que nos han dicho a todo que sí, no nos hemos encontrado ningún problema, porque cuando hay un problema en el cole va mamá, cuando tengo que se me olvidó la libreta fue la abuela, cuando no hemos encontrado ningún problema hasta que de repente, pues incluso hay gente afortunada que no se encuentra ningún problema hasta que tiene 18 años y tiene el primer jefe o con 20 y pico. ¿Cómo influye esto en los adultos? Bueno, pues va a influir en primera medida a una baja tolerancia a la frustración en el adulto, va a influir en la autoestima, en la toma de decisiones. En definitiva, es que es condición del ser humano sufrir, quiero decir. Sabemos que por naturaleza vamos a perder a gente a la que queremos, porque la vamos a perder. Sabemos que podemos suspender un examen, sabemos que pueden no aceptarnos en el trabajo de nuestra vida, podemos montar un negocio e irnos mal y al final vamos a sufrir. Es que evitar el sufrimiento, yo no sé en qué momento cultural o social, bueno, sí lo sé y ahora hablaremos de ello, se ha visto como algo positivo. Creo que viene de la mano del perfeccionismo que se arrastra en nuestra sociedad, ¿no? Creemos que lo normal es ser perfecto y lo normal es ser normal. Y cuando eres normal, haces cosas bien, haces cosas mal, lo pasas muy bien, genial, y disfrutas, pero también sufres y también pasas malas etapas. Entonces, se trata simplemente de intentar mostrarle eso también al niño, y la única forma de que lo aprenda es estableciendo esos límites, poniendo esas normas y enseñándole que el no va a formar parte de su vida. Total. Y además es que hay una cosa que yo creo que eso lo llevamos desde pequeños, la incertidumbre, lo mal que gestiona el ser humano la incertidumbre, que nace un poco también a raíz de lo que decías, y yo creo que va hilado también mucho a ese perfeccionismo que se busca en continuación. Es como tenemos que tener todo bajo control. Yo no sé si fuiste tú que me explicaste que a los niños les gusta ver la misma película muchas veces porque les da paz saber cómo acaba. Claro. Y yo creo que los adultos tenemos ese problema. Queremos que nuestra película ya la hayamos vivido para saber cómo acaba. Entonces no disfrutamos ese presente que hace, pues lo que comentabas en la entrevista anterior, esa ansiedad, esos problemas de estrés, ¿no? Que se ven en niños hoy en día también, muchos problemas de ansiedad. Claro, claro, es que eso es otro punto del sobreproteger al niño, ¿no? Porque los sís al niño siempre suelen venir de la mano de una pequeña sobreprotección de no quiero que mi hijo sufra, es que no estoy preparado para que él lo pase mal.
al final esa sobreprotección lo único que hace es que el niño no se atreva a exponerse a peligros. Un poco hilando lo de la incertidumbre, que es que el cerebro humano está así preparado, ¿no? Es algo automático, ¿no? Del cerebro humano, esa necesidad de la reducción de la incertidumbre. Luego está la característica de personalidad que va ligada al perfeccionismo, que lo incrementa mucho más. Pero sí que es cierto que el cerebro humano, tú piensas que es un cerebro animal, está preparado para que sobrevivamos, con lo cual constantemente va a intentar que tú tengas las cosas atadas para que tú sepas lo que va a pasar después. Entonces, no tiene ningún tipo de utilidad, ni tiene ningún tipo de beneficio, de verdad que no, el sí común al niño. No, de verdad que no tiene ninguno, ni para él ni para nosotros los adultos, porque al final la repercusión va a ser también para nosotros, para la relación que tengamos con ese niño que después será adolescente. Y también comentabas antes el tema de la autoestima, que por desgracia es un mal extendido en la etapa adulta y cada vez entiendo también porque se hacen más estudios y porque se hace más diagnóstico, pero que va muy hilado a patologías. Una mala autoestima, en parte derivada, pues como decíamos antes fuera de micro, por una baja gestión de la frustración, llevan a adultos con patologías psicológicas. Sí, al final... a ver, no se sabe muy bien si fue antes el huevo, o si es antes el huevo o la gallina, ¿no? Porque al final la baja autoestima tampoco deja de ser un síntoma de un proceso de ansiedad, ¿no? Porque, bueno, pues sí que es cierto que tener baja autoestima te va a llevar a gestionar peor determinadas emociones y a que sientas ansiedad porque vas a tener determinadas creencias y pensamientos negativos acerca de ti mismo. Que te van a hacer sentir esa ansiedad o la falta de asertividad, ¿no? Si a mí me han enseñado que tengo que decir siempre que sí, yo tengo que decir siempre que sí, ¿vale? Entonces, va todo un poco hilado y al final sí que es cierto que el trastorno de ansiedad pues viene de esta sociedad un poco perfeccionista que nos hemos construido entre todos o que nos han transmitido, bueno, no sé... Muy bien. No hay culpables, ¿no? Al final es responsabilidad nuestra el intentar romper esa cadena de sobreexigencia. Pero sí que es cierto que lógicamente, a pesar de que hay una codificación genética, ¿vale? La personalidad del niño no es todo lo que hagan sus padres y su medio. También tiene su temperamento, ¿no? Y tiene sus cualidades que le vienen ya condicionadas. Pero va a depender mucho de cómo se hagan las cosas el adulto que vaya a ser. Y ahora nos encontraremos seguramente al otro lado del micro, estarán escuchando algún oyente y dirá, ya, pero ¿qué herramientas tengo para saber? Porque muchas veces, incluso en la labor de tíos, no sabes cuándo lo estás haciendo bien, cuándo mal. El resultado se ve a tantos años vista que dices tú, ¿este niño necesitará al psicoanalista por mi culpa o estaremos haciéndolo bien? ¿Hay algún libro, alguna ayuda? Porque sí es verdad que coincide que todos los psicólogos que habéis pasado por el estudio decís, tampoco hay que obsesionarse, no hay padres perfectos, no hay madres perfectas, hay sencillamente con 4 herramientas un poco, pues eso, poniendo esos límites, ayudando a gestionar los malos momentos, la frustración, lo que decíamos, el aburrimiento, se puede tirar adelante. Pero siempre hay, por ejemplo, en tu caso, en otros momentos sí que me recomendaste algún libro que ayudan mucho, los libros a leer, porque al final todos tenemos 4 cosas en común, que cuando las lees en un libro dices tú, anda, si esto me pasa a mí, ¿no? Pues a ver, al final no es nada ni muy fácil ni muy difícil. Lo que sí que tenemos que tener muy en cuenta es que, como todo en la vida, y como os decía antes, no hay que obsesionarse con nada ni hay que estar obcecado con nada, ¿no? Yo siempre recomiendo para niños y para adultos un libro para la tolerancia a la frustración. Es un libro muy sencillo de leer, con muchas ilustraciones. Se llama Así es la vida, de Ana Luisa Ramírez y Carmen Ramírez. Los padres cuando lo cojan lo verán y dirán, ay, este libro es para niños, pero no, porque enseña muy bien a gestionar la frustración, porque enseña efectivamente que la vida es de una forma que no vamos a poder cambiar en muchas situaciones y que simplemente vamos a tener que aceptar y procesar.
Es que además cada día hay libros más bonitos de las sensaciones. Sí, es verdad que en eso sí que hay un avance muy positivo. En nuestra quinta no se hablaba tanto de los sentimientos y ahora sí que los ven en el cole, les enseñan pues qué es la tristeza, qué es la alegría, qué es la muerte, ese tipo de cosas que antes un poco eran más tabú y nunca oía, o sea, yo en el cole no recuerdo que me hablasen de ciertas cosas que ahora sí veo en los libros de los pequeños. Sí, hay un autor que seguramente sigan muchos padres. Yo concuerdo en muchas cosas con él, en otras no tanto. Ya sabes que yo no soy nada de extremos. A nosotras, ¿no? En el gabinete nos gusta mezclar... No mezclar, sino utilizar los recursos que tenemos en función a lo que cada persona necesita. Pero está ahí Álvaro Bilbao, ¿no? Que muchos padres seguramente lo conozcan, y tiene un libro que yo personalmente tengo en casa y he leído, que se llama El cerebro del niño, ¿no? Y explica un poco cómo son esos procesos. Repito, no es una Biblia ni un... pero es que yo creo que para nada en la vida se puede ser cuadriculado ni obsesivo con nada, porque al final tú tienes que coger lo que a ti te sirva en función de cómo sea tu niño, de cómo sea tu núcleo familiar y en función de la situación también, ¿no? Tus necesidades, claro. Entonces, sí que es cierto que Álvaro Bilbao explica muy bien los procesos y explica muy bien cómo es el cerebro del niño. Pero luego, al final, los recursos de cada familia, yo creo que tienen que seguir un par de pautas muy importantes. Y es un poco tener muy claro que es muy importante la expresión emocional, porque yo veo muchos adultos que no expresan emocionalmente, porque en casa, ay, que no me vea llorar, ay, que no lo pase mal, ay, que... Vamos a ver, es que se ha muerto su abuelo y no le llevo aquí... a casa de su abuela, porque es que a ver si la va a ver llorar. Es que ¿cómo queremos que esté su abuela si se acaba de fallecer su marido? Entonces, es un poco, yo siempre digo, la expresión emocional y enseñarles a los niños la vida. Que va a pasar, va a haber veces que va a conseguir lo que quiere, va a haber veces que no, que va a estar triste, que va a estar alegre y poco más. Quiero decir, que no se trata de hacerles la vida color de rosa, porque la vida no es color de rosa para nadie. Habrá etapas que sí, pero habrá etapas que son más marrones y que no pasa nada. No, y que hay que tener etapas marrones para valorar las rosas, porque si solo conoces las rosas, no... Exacto. O sea, siempre cuando, yo qué sé, yo, por ejemplo, cuando vas de monte o a una acampada o cualquier cosa así, que duermes incómodo, te das cuenta de que normalmente no valoras la comodidad de un colchón. Sí. Pero cuando vuelves y dices, madre, qué maravilla, qué afortunado soy, ¿no? Que es necesario tener momentos... malos y altibajos, o sea, saber gestionarlos. Sí, o simplemente aceptarlos, Carmen, porque es que se ha muerto mi padre y lo estoy pasando fatal. Es que es lógico, coherente y normal que lo estés pasando fatal. ¿Cómo vas a estar? Y al final eso es lo que tenemos que intentar transmitir, que no pasa nada por pasarlo mal, no pasa nada por llorar, no pasa nada por vivir y sentir. Y antes de que te vayas, que ya te hemos robado mucho tiempo, pero siempre es un placer tenerte aquí, podría tenerte horas, hablaste antes de una cosa muy interesante, que es la asertividad. Y en ocasiones, cuando toda la vida hemos escuchado síes, o sobre todo los niños pequeños, luego cuando quieren decir que no, no saben. Y es eso, mira, en otra entrevista, no sé si fuera de micro, hablábamos alguna vez de sentirte mal 5 minutos por decir un no y luego quedarte tranquilo, o sentirte bien por decir sí 5 minutos y luego quedarte intranquilo el tiempo hasta que se derive la acción por la cual surgió la pregunta del sí o el no, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Que si un niño solo oye síes, luego no va a saber decir noes. Absolutamente. Y luego hay otra cosa, ¿no? Que se deriva de todo esto, es que si un niño o una niña aprende que su madre y su padre siempre le han dicho que sí, él va a hacer lo mismo y va a sentirse mal cuando no llegue a todo al igual que han llegado su padre y su madre. Y ya no estoy hablando del niño como adulto, ¿no? De ese niño que será adulto, que también, sino el niño, pues de niño, y a lo mejor lo pasa mal porque se ha comprado, es que es algo tan sencillo como le han comprado un juguete nuevo que no le apetece nada dejarle a su mejor amiga y se siente obligado a dejárselo porque es que las cosas hay que compartirlas. Pues sí o no. Claro. Sí o no. Depende. Y ahora ya un poco un pourparlers que dicen los franceses. ¿Cómo se lleva ser psicóloga, tener todas esas herramientas y tener un terrible 2 años en casa? Pues se lleva complicado porque yo estoy constantemente analizando un poco cómo es mi conducta con el niño y cómo es la conducta del niño. Pero yo ya he llegado a un punto
después de 2 años, que es mucho tiempo, en el que aplico un poco los conocimientos, pero fluyo sobre todo, porque creo que en el fluir está el secreto, porque como te obsesiones con algo, entonces sí que no avanzas ni para bien ni para mal. Yo aplico lo que sé. De momento las cosas van bien, tiene sus cosas también, quiero decir, a ver, sus perretas, estamos en ello, las estamos intentando gestionar y aplico lo que sé, como te decía, y bueno, las cosas van saliendo. Exacto, y una cosa muy importante, sin obsesionarse. Y lo dicen también todos los nutricionistas que pasan por aquí. Yo soy nutricionista, sé las herramientas, pero no pasa nada porque X días sabiendo por qué lo hago, pues me vaya un poco de la línea, ¿no? Entiendo que será tu caso también. Exacto, es lo que te decía antes, ¿no? Yo sí que tengo claro que no puedo utilizar las pantallas para gestionar una frustración del niño, pero pues sin ir más lejos, esta semana ha estado malito con gastroenteritis y el niño ha visto la tele 10 minutos, no pasa nada, quiero decir. Una cosa es hacer un mal uso y otra cosa es, pues bueno, a ver. Sí. Y por último, antes de cerrar, sí que me gustaría preguntarte en cuanto a... se acercan las Navidades, tenemos esa lista de Reyes Magos. Como psicóloga, ¿valoras que se regalen cosas más, digamos, no sé si se dicen analógicas, más manuales, más maderas? Porque se ve cada vez más, y yo me acuerdo el año pasado en la lista de los Reyes Magos, de mi prima pedía cosas de juguetes antiguos. Sí. Y yo digo, volvemos a lo de antes. Sí. También los juguetes. Yo es que prohíbo regalar, o sea, no prohíbo nada a nadie, ¿no? Pero sí que pido que a mi hijo se le regalen cosas manipulativas, porque creo que para el desarrollo tanto cognitivo como de su aprendizaje, creo que es súper importante el manipular. Volvemos, ¿no? Tendrá una cosa o dos con lucecillas y colores, pero me parece mucho más importante que el niño pues tenga su cocinita, manipule su cocinita, juegue con sus formas, con sus puzzles. De hecho, le entretiene mucho más, porque tú piensas que estimula mucho más su cerebro algo con lo que tenga que él pelearse y manipular que una pantallita que simplemente emite sonidos y luces. Esos juguetes Montessori se llama eso, sí, ¿no? Sí. Montessori fue una señora italiana, ¿no? Que fue quien creó todo este psicóloga, tipo de... Psicóloga, sí. Sí, habla un poco de dejar independencia a los niños para, bueno, de hacer adultos funcionales. Exacto. Sí, hay gente que se echa las manos a la cabeza porque como durante tanto tiempo les hemos evitado que hagan eso, sin embargo, a mí me fascina, sigo varios perfiles de influencers que siguen este método de educación y me encanta porque los niños ya saben, pues yo que sé, se escogen su ropa, obviamente con el adulto detrás, pero se sienten que aportan y que toman una serie de decisiones. Válidos, independientes, se sienten... bueno, es que el mío recoge lavavajillas conmigo, quiero decir, ya te digo, siempre te lo digo, que yo no soy rígida para estas cosas. Yo no hago una educación Montessori, pero sí que tengo muy claro que quiero que mi hijo sea independiente y que sea capaz de tomar sus decisiones y que en la medida en la que pueda influirle su madre o su padre, él tenga una sana autoestima, ¿vale? Va a haber cosas que yo haga mal, seguramente, como todos los padres, porque soy ser humano. Pero sí que es verdad que, ya te digo, yo lo que intento siempre es, bueno, pues yo le cambio el pañal y él lo tira. Intentamos que él sea partícipe de muchas cosas. Cuando hago la limpieza en casa me ayuda. Sí, y al final él se lo pasa pipa porque los niños no quieren otra cosa que colaborar con el adulto y hacer cosas de adultos, ¿no? Él se lo pasa pipa y bueno, pues oye, yo a mí me ayuda. Y yo creo que ahí el mejor regalo es el tiempo, porque al final igual tardas seguramente 15 minutos más en vaciar un poco más, lavavajillas, pero es que ese es el mejor regalo, ¿no? Para los niños, que tener tiempo y paciencia. Ahí yo creo que es donde más hay que invertir, más allá que en todos esos libros y esas cosas, es darles tiempo y hacerles partícipes. Y para eso necesitamos paciencia. Exacto. Totalmente. Exacto. Pues Seila Leal Saavedra, del Gabinete Sicastur, que siempre que la llamamos acude a nuestra ayuda para facilitar diferentes temáticas. Gracias por tu tiempo, por tu conocimiento y por abrirnos este horizonte maravilloso que es la educación, que a veces nos da tanto miedo, ¿no? Gracias a ti, Carmen, como siempre, por contar conmigo. Es un placer, de verdad que se me va el tiempo que vuela cada vez que hablo contigo. Y nada, siempre que me necesitéis ya sabéis dónde estoy.
Pues muchas gracias y aquí nos vemos de nuevo en un episodio de Queremos Ayudarte. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Queremos Ayudarte, un podcast cada martes que nace con motivo de nuestros 90 años contigo. Este episodio ha sido posible gracias a la colaboración de Nestlé Infantil. Suscríbete a Queremos Ayudarte, un podcast de Más y Más Supermercados.